Bien, nosotros somos de la Universidad Pública del Alto, un grupo que estamos integrados. El tema de este breve o esta explicación que vamos a hacer sobre un tema que es deposición de agua de refrigeración y corrección del sistema de refrigeración. Este estamos es de la materia de Petroquímica 3 con el docente ingeniero Boris Dario Fernández Montemayor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción que es de este tema. Bien, este tema se refiere a lo que se basa en lo que es un sistema, en el sistema de refrigeración de calor entre uno o más, se podría decir que el objetivo de este tema es disminuir lo que es la temperatura y, y el foco de un caliente a enfriar para reiniciar lo que es el proceso. Bien, de este tenemos lo que son dos aspectos que son importantes. Lo primero es el desarrollo microbiológico y el segundo es la corrección. Bien, en este caso del microbiológico se refiere a lo que es, además pueden estar presentes algunas bacterias aerobias o sinas algas o hongos que se pueden aumentar. Bien, en la siguiente, que es la corrosión, que se basa a la electroquímica entre el agua y la superficie del metal. En este caso, está liberando iones oxidados del metal o si no es en agua. Estos iones metálicos también disueltos actúan en el agua como nutrientes o como para las bacterias y acelera su multiplicación en diferentes. Siguiente, por favor. Bien, en este caso vamos a ver lo que es una pequeña introducción de la parte de corrosión del sistema de refrigeración. En este caso vamos lo que son de estos de depósitos de corrosión. Se pueden reducir lo que es el diámetro de las tuberías o afectando el flujo y a largo plazo, así requiriendo lo que es la sustitución de componentes. Y en este caso tenemos tres aspectos. La segunda sería lo que es la corrección en sistemas de circuito cerrado. En este caso también es un sistema de circuito abierto o el oxígeno disuelto en el refrigerante se puede acelerar la corrosión. Bien, la prevención de la corrosión se utilizan lo que son los inhibidores o de la corrosión. Es esencial en la químicamente que es el metales para formar una capa protectora. Bien, también mantener lo que es el sistema limpio y seguir una buena práctica para mantenimientos y también ayuda a prevenir la corrosión. Siguiente. Buenas tardes. En este momento voy a explicar sobre la deposición en aguas de refrigeración. Primeramente voy a hablar sobre el triángulo del sistema de refrigeración. ¿A qué se refiere esto? El triángulo del sistema de refrigeración consta de tres aspectos importantes que están interconectados, que es la corrosión, la deposición y la bioincrustación, que estos tres factores afectan a los sistemas de agua de refrigeramiento, por lo tanto debemos controlar estos tres aspectos. Siguiente, por favor. Bueno, en la deposición de agua de refrigeración tenemos los incrustamientos, el ensuciamiento y la bioincrustación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos con incrustaciones. Las incrustaciones se da en un proceso químico que forman precipitaciones de compuestos mineral y minerables insolubles, que resulta de la concentración de los iones en solución que exceden de la solubilidad del mineral. ¿Qué es el ensuciamiento? El ensuciamiento es un proceso físico que se forma de sedimentos de partículas suspendidas. Y la bioincrustación son incrustaciones de microorganismos que se acumulan indeseablemente. Ya puede ser plantas, puede ser microorganismos, bacterias y incluso animales marinos. Siguiente, por favor. Ya.
sobre los tipos comunes de deposición. En la refrigeración tenemos productos de corrosión, que son depósitos que resultan de los materiales insolubles que están formados a partir de la corrosión. Sabemos que al existir una corrosión, este desprende pequeñas partículas y esto va formando depósitos. El material suspendido es el material insoluble que puede sedimentarse en áreas de bajo flujo, que quiere decir que también incluye la velocidad en este caso. Y las fugas en el proceso. Normalmente las incrustaciones orgánicas se dan en las fugas en el proceso, porque este ya está en contacto con el medio ambiente. Y los depósitos microbianos, que habíamos dicho que son creados por acción del crecimiento de microorganismos. Tenemos también la determinación de elementos que componen los depósitos. Normalmente estos depósitos se le puede encontrar o se le puede determinar mediante la fluorescencia de rayos X, que es el XRF. En la gráfica, en la figura 15.15 vemos una gráfica donde podemos observar la deposición de aluminio, la deposición de calcio y la deposición de azufre. En un 0,01 está el aluminio y en un 0,02 está el azufre y el calcio se encuentra en un 0,04. Ya, esta técnica identifica los elementos presentes por una fuente de rayos X, como lo había mencionado. Los compuestos que pueden estar presentes en este depósito se determinan mediante difracción de rayos X, que es el DRX. La muestra se irradia con un haz de rayos X y se analiza el patrón de difracción resultante. Los materiales cristalinos producen un patrón de difracción para cada material, para cada mineral, es un diferente tipo de difracción. Y la difracción de rayos X, la DRX, puede diferenciar entre los depósitos cristalinos y los depósitos amorfos, pero en este caso es el XRF determina la composición de los cristalinos, pero de los amorfos no lo puede diferenciar. Siguiente, por favor. Ya, les voy a hablar también de la tabla. Esta es la tabla 15.1, que es el análisis de la deposición del sistema de enfriamiento, que contiene incrustaciones, minerales, sólidos, suspendidos, productos de corrosión e incrustaciones orgánicas. Esta tabla pertenece a una planta de refinería, ¿ya? Les puedo mostrar que la primera columna muestra las 6 muestras que tenemos en esta tabla, y la segunda fila es las fuentes de depósitos. En la primera columna podemos ver un relleno de la torre número 1, en la segunda columna un intercambiador de calor y en la tercera columna otro relleno de la torre número 2. En la cuarta columna está la cuenca de la torre, en la 5 está la cubierta de la torre y en el 6 está el torre de enfriamiento en general, ¿no? En la columna 2 podemos encontrar que tenemos en la columna 2, 3 y 4 podemos encontrar que tenemos presentes el carbonato de calcio en un 49%, en el 2, en el 3 y en el 4 encontramos un 45% de carbonato de calcio. Y en la cubierta de la torre, el óxido de hierro generalmente se encuentra en las tuberías y mediante las tuberías se dirige hacia la cubierta de la torre, que en la cubierta de la torre, en la columna 5, podemos encontrar óxido de hierro. Y sulfato de calcio podemos encontrar en la columna número 1. Generalmente el sulfato de calcio y el carbonato de calcio se encuentran también en los rellenos de la torre, que es en la columna número 1. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, el proceso de formación de escala. En el proceso de formación de escala, las incrustaciones se forman cuando crecen cristales de un mineral. En la superficie de los sistemas de refrigeración podemos encontrar que se van precipitando estas incrustaciones de diferentes tipos de minerales en forma puede ser desordenada, pero estas luego forman a llegar capas y capas más duras, donde más, como decía mi compañero, se puede provocar obstrucción en las tuberías y por ende tenemos deficiencia en la producción y en el mantenimiento. Tenemos costos a largos plazos. ¿Ya? Para el proceso de formación de escala tenemos procesos que se siguen y eso es la saturación de los iones componentes del mineral. Sitios de nucleación, por ejemplo, estas
incrustaciones generalmente se realizan en superficies metálicas rugosas o de pequeñas partículas, donde van acomodándose pequeñas partículas, estas van situándose poco a poco. El tiempo de contacto para permitir el crecimiento de cristales de incrustaciones, la tasa de formación de incrustaciones que excede la tasa de disolución. La resistencia y la dureza de la báscula es eficiente para resistir las fuerzas cortantes del agua que fluye. Siguiente, por favor. Ya, en este caso la solubilidad es un proceso de equilibrio. Generalmente los minerales se pueden precipitar en los sistemas de refrigeración. Son sólidos iónicos. Cuando un sólido se disuelve en agua, los iones que forman el compuesto se liberan en la solución. Incluso cuando se agregan minerales escasamente solubles como es el carbonato de calcio, en agua destilada, el mineral se va a ir disolviendo, como podemos apreciar en la ecuación 15.1. Vemos que hay un carbonato de calcio, se le agrega agua destilada y este ya va formando lo que es el calcio y lo que es el carbonato. Cuando se agrega sal por primera vez, los iones se van desprendiendo, se disuelven rápidamente en el líquido. Y a medida de que se le va agregando más sal, la concentración de los iones se van aumentando para que volver la reacción y se vuelve inversa la reacción, lo que causa la precipitación. Ya, con el tiempo, las concentraciones de los iones de calcio y el carbonato se precipitan a la misma velocidad, lo que se disuelve en carbonato de calcio. Una vez que esto sucede, no hay un cambio neto en la concentración de estos iones. Con el tiempo, la reacción de equilibrio es un sistema que alcanza el equilibrio y la solución se llama solución saturada. Bueno, en esta parte podemos indicar que la cantidad de sal que se debe agregar a un volumen dado de disolvente para tomar una solución saturada es el límite de la solubilidad del sal, lo que nos indica que ¿qué es el SR o el SI? Ese es el grado de saturación. Entonces nos dice que cuando el SR es mayor, cuando es igual a 1, está en equilibrio. Y cuando existe una solución sobresaturada, cuando la concentración de los iones es mayor que los niveles de equilibrio, o sea que el SR es mayor a 1. En este caso, la tasa de precipitación puede aumentar. Y si la concentración de iones cae por debajo de los niveles de equilibrio, o sea que el SR es menor a 1, la solubilidad aumenta y la precipitación se va a ir deteniendo. Ya, entonces también podemos indicar la nucleación y la formación de escalas. En un sistema de agua de refrigeración, las incrustaciones pueden aparecer rápidamente y crecer hasta formar capas gruesas y visibles. En poco tiempo, aunque el crecimiento de escala puede parecer muy simple, el proceso de la formación de escala consta de una serie de pasos, como lo vemos en la figura 15.2, que vemos que este está basado en estados y en los procesos. Cuando primero el agua con los minerales disueltos se debe concentrar de una manera que los iones de un determinado mineral estén por encima de la solubilidad de este mineral, o sea que esté sobresaturada. La cristalización de las incrustaciones solo ocurre si un grado de saturación, si existe grado de sobresaturación, perdón. El grado de sobresaturación es un factor primordial para controlar el proceso de deposición. Una vez sobresaturado, normalmente hay un periodo de inducción, lo que permite la nucleación. El proceso de la inducción se define como el tiempo requerido desde el primer momento donde ocurre la nucleación. ¿Ya? La solución sobresaturada no formará incrustaciones a menos que existan algunos sitios sólidos donde puedan crecer los cristales. Como habíamos dicho, estos sitios sólidos pueden ser partículas sólidas en suspensión, superficies metálicas o rugosas o depósitos microbianos. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí les voy a hablar sobre la formación de cristales. En la formación de cristales tenemos varios aspectos. Para la formación de cristales debemos tener en cuenta el grado de la sobresaturación, la temperatura, el pH del agua
la presencia de impurezas de cristales, la concentración del dióxido de carbono y la velocidad del flujo de agua. Y en esta figura tenemos el crecimiento de cristales, lo que se produce en capas y se forman nuevos cristales. Lo que indica terrazas, esas son formaciones, a los bordes de esas terrazas son donde se forman los cristales. Y esos pequeños cubos que están ahí son los núcleos que van formándose, en cristales. Factores que afectan la formación de las escamas, que son la concentración, los cambios de pH, la temperatura, el control de la corrosión, la calidad del agua, la variabilidad operativa, la aplicación incorrecta de los programas de inhibidores. Siguiente, por favor. Ya. En este caso, vamos a hablar sobre la temperatura, el papel de la temperatura. Ya, la mayoría de los compuestos son más solubles en agua. A medida que aumente la temperatura, esto se llama solubilidad directa o normal. Los materiales incrustados como el yeso, el sílice, tienen una solubilidad normal en condiciones de sobresaturación. Estos minerales pueden formar incrustaciones en partes más frías de un sistema, como los depósitos de las torres o relleno. En los rellenos de las torres generalmente es lugares donde tiene menor temperatura, por lo tanto aquí es donde se podría llegar a formar más el sílice o el carbonato o el yeso. Entonces, sin embargo, muchos de los minerales formadores de incrustaciones comunes tienen solubilidad en temperatura inversa, lo que significa que la solubilidad de estos minerales disminuyen con un aumento de temperatura, como el carbonato de calcio y el calcio. ¿Ya? En la gráfica podemos observar que hay un intercambiador de calor y una torre de enfriamiento. En la torre de enfriamiento se forma lo que es el sulfato de calcio, el sílice y el yeso. Eso es lo que habíamos indicado más antes, y en el intercambiador de calor es lo que se va a formar es carbonato de calcio, también sulfato de calcio y silicato de magnesio. Efectos del pH en el sistema. Ya, el pH del sistema tiene un efecto significativo en la deposición de incrustaciones en los sistemas de agua de refrigeración. A medida que aumenta el pH, también aumenta el poder de las incrustaciones o el potencial de las incrustaciones. Para la mayoría de las incrustaciones comunes en el agua de refrigeración, incluido el carbonato de calcio, los fosfatos, el calcio y el zinc, el hidróxido de zinc, el silicato de magnesio, las variaciones bajas del pH aceleran la corrosión, produciendo así productos de corrosión solubles que pueden promover directamente e indirectamente la formación de incrustaciones. Si no se controlan la relación de concentraciones y el pH, este cambio en la alcalinidad causado por la extracción de dióxido de carbono puede conducir a la formación de incrustaciones. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo podemos predecir las incrustaciones o la formación de escalas? Tenemos dos maneras de poder predecir estas incrustaciones. Uno de ellas es el índice de saturación de Langelier, lo que significa que este ha sido uno de los primeros índices que se ha utilizado en la década 1920. Este índice se basa en el pH de saturación del carbonato de calcio en el agua. La definición del pH es el pH al cual en el agua determinada se satura un carbonato de calcio. El primer paso para hallar este índice es calcular el pH del agua. Luego de que determinemos, para determinar el índice de saturación del Langelier, debe ser por la diferencia de pHs. En la ecuación 15.3 podemos apreciar esa ecuación, que es la índice de saturación del Langelier es igual al pH menos el pH saturado, lo que nos indica que el índice de saturación del Langelier, si es mayor a 0, este tiene formación de cristales o de escalas. Y si el índice de saturación del Langelier es menor o igual a 0, este no tiene formación de escalas. Luego vamos a hablar sobre el índice de estabilidad de Riesner. El índice de estabilidad de Riesner nos dice que, al igual que el índice de saturación de Langelier, es igual a 2 veces el pH saturado menos el pH. Esa es nuestra ecuación 15.4. Y también tenemos aquí parámetros, que es el índice de
estabilidad de Richnard si es mayor a 6, esta es corrosiva. Y nos indica que el índice de saturación de Richnard, si es menor a 6, este tiene formación de escalas. El índice de Richnard, de estabilidad de Richnard, da más peso al contenido de sólidos disueltos en el agua que al estado de saturación, por lo que el índice de estabilidad de Richnard debería ser más predictivo que el de índice de saturación de Legendre, de la gravedad de problemas. Siguiente. Prosiguiendo con el tema interacciones de partículas suspendidas. Son las cargas superficiales o fuerzas de atracción de una partícula pequeña. Podemos ver, si es una partícula grande, se asenta más rápido por la gravedad. Y tenemos aquí 3 ejemplos, como podemos ver, las fuerzas de atracción y repulsión y aglomeración y crecimiento, proceso de defusión y sólido de suspendido. Acá vamos a hablar en el punto 1, fuerzas de atracción y repulsión. Estas superficies son cargas desarrolladas, de obstrucción de iones de cargas. Acá son los solubles o moléculas superficiales de sólidos. Estas cargas tienen iones positivos o también podemos decir iones negativos. Y como podemos ver en la figura 15.10, son superficies de partículas de agua que tienen una superficie de carga de iones cerca a una solución de equilibrio. Y también tienen dos partículas que podemos ver, dos capas que podemos ver en acá, de iones, como podemos ver, positivos y negativos. Siguiente, por favor. De posición y de sistema de refrigeración. Acá tenemos 3 también, carbonato de calcio, sulfato de calcio, silicios o silicato. Acá podemos ver las incrustaciones de minerales más comunes son en un sistema de refrigeración. El carbonato de calcio, la solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura, inversamente a la solubilidad. Tamaño disminuye mediante que también aumenta el pH del carbono, a formación que se puede ver existir el calcio, calcita, aragonita y por último podemos ver el bacterita. La formación de carbonato de calcio depende de la complejidad del equilibrio entre el calcio o dióxido de carbono. Acá podemos ver el bicarbonato, el carbonato del carbonato de una agua de refrigeración. En la figura 15.11 nos indica un ejemplo de cristalización de calcio o el cristalino más comunes como formación de carbonato de calcio. En la figura 15.12, explicamos sobre la aragonita. En acá se forma carbonato de calcio, ya que ya a las veces aparece como cristales de forma agujas. Siguiente, por favor. Es las incrustaciones de zinc altamente aislante, como se puede verse, y los que depositan son el sílices. Sílices se encuentra como normalmente en forma dióxido de silicio o amorfa. Las incrustaciones de sílices que pueden ocurrirse cuando es el nivel de dióxido de silicio del agua recircula. Acá podemos ver la recirculación sería 150 miligramos por litro. Acá en la imagen 15.13, la solubilidad de sílices es a 95 Fahrenheit a 35 centígrados. Aumenta. Si la saturación es más bajo, es ligera a medida que aumenta el pH. La solubilidad del sílices es manganeso o disminuye rápidamente. Siguiente, por favor. Depósito de zinc. Estos iones son de zinc disueltos, son eficientes para inhibidores, corrosiones, particularmente para las escalas. Y también podemos ver en las escamas bases de zinc como generalmente blanditas o sueltos. Se produce hidróxido, también puede ser carbonato
fosfato de zinc, dependiendo de las químicas del agua y de los programas inhibidores que se usan. Cada uno de estos recipientes de zinc normalmente son menos solubles como el pH. El pH tiene que ser menor a 7.5. Los inhibidores de zinc es soluble entre la diferencia de funciones que aumenta una temperatura. El inhibidor de zinc es también menor soluble a una temperatura alta. El sulfato de zinc es más soluble a las altas temperaturas. En acá podemos ver en la figura que nos indica, los depósitos de zinc pueden ser sujetos a una solución de los programas de tratamiento de bases de zinc, carbonato de zinc. También podemos ver resultados como las corrosiones de metal galvanizados y las oxidaciones blancas. Generalmente se encuentran en la superficie de metal galvanizada, donde ocurre una corrosión. En acá se va a hablar también en el capítulo 15.6, las corrosiones de un sistema de refrigeraciones. Siguiente, por favor. Ya. Acá le voy a hablar la influencia de las bacterias. La recipiente de los hierros puede ser versátiles y representados por las bacterias de deposición de hierros. Estas bacterias comúnmente son en las aguas naturales, pero menos común en un sistema de refrigeración oxidante. Los dos especies más comunes son galionita y esclerodita. Ambos son oxidantes de iones ferrosos solubles en iones féricos, insolubles a crecimientos energéticos de cristalinas. Esta corrosión es debajo de la deposición que a menudo que se resultan como un depósito. Acá podemos ver en la figura 15.12 una producción de corrosión. A continuación, las oxidaciones de hierro son en una tubería de acero se puede crear depósito de voluminosos casi obstruyendo la tubería del agua obstruyendo la tubería de agua que puede pasar. Siguiente, por favor. Ya, acá les vamos a explicar del limo. El limo es comúnmente consistente en compuestos de sílices o aluminio en el corteza terrestre. También son partículas de limos de río. Podemos ver entre 1 a 100 micrómetros. El limo generalmente se puede ingresarse a un sistema de dos maneras que podemos ver en agua de reposición y también en contaminación de tratamiento de aire. La agua de reposición son como que podemos ver generalmente bajo contenidos de limos, de solubles, de sustancias cálidas constantes de superficie. Acá podemos ver en una imagen en la tabla 15.2, la diferencia entre las aguas de repulsión del pozo y de los ríos, de los lagos. Como podemos ver, son constituidos en sílices, aluminio, hierro, calcio y potasio y titanio. El porcentaje que se muestran acá podemos ver el silicio es de 52, el aluminio es de 18, el hierro es de 11 y el potasio es de 13. Y por el último tenemos titanio, es de 2%. Siguiente, por favor. Bien, prosiguiendo con la disertación sobre deposición y corrosión de los sistemas de refrigeración. La corrosión podemos definir como el deterioro de un material o sus propiedades originado por una reacción electroquímica. Como se puede ver en la imagen, cuando el hierro se expone al oxígeno del ambiente y hay presencia de agua, la humedad, podríamos decir, se va formando una capa de óxido sobre este metal. Si la corrosión no se mantiene bajo control, los equipos diseñados para años de servicio pueden fallar en unos meses. Corrosión de materiales en sistemas de refrigeración. Los sistemas de agua de refrigeración se pueden fabricar utilizando diferentes metales. El acero al carbono es uno de los materiales más económicos para la construcción de los intercambiadores de calor y sistemas de agua de refrigeración.
Sin embargo, este metal se corroe fácilmente cuando el oxígeno está presente en el agua. Otro de los puntos es que este metal es sensible al pH. Esto quiere decir que a un bajo pH sufre una mayor corrosión. Los productos de corrosión de este metal son generalmente óxidos de hierro de color marrón o naranja. Las aleaciones de cobre son los metales más comunes que se pueden ver en los sistemas de agua de refrigeración. Son más resistentes a la corrosión cuando el oxígeno está presente, más resistentes que el anterior metal que hemos analizado, el acero al carbono. Los intercambiadores de calor a menudo pueden estar hechos de estas aleaciones de cobre, que pueden contener cobre, zinc, estaño, antimonio como agentes de aleación. Y cuando ocurren las reacciones de corrosión se pueden formar dos capas de óxido. La primera es el óxido cúprico. Este puede ser perjudicial y no puede prevenir la corrosión. Y otro de los óxidos sería el óxido cuproso. Este sí forma una capa protectora que puede prevenir la corrosión. El acero inoxidable. Este metal es muy resistente a la corrosión. El acero puede hacerse inoxidable mediante la inclusión de 11% o más de cromo para formar una aleación. Y cuando el oxígeno se encuentra presente en agua de refrigeración, alrededor de este metal se van formando unas capas que van a prevenir la corrosión. Estas capas serían los óxidos de cromo. El acero galvanizado implica un recubrimiento de zinc metálico sobre la superficie del acero al carbono. Este metal, este zinc, se va a oxidar cuando ocurre una corrosión y va a formar óxidos de zinc, y esta capa de zinc también a la vez va a actuar como ánodos de sacrificio. O sea que cuando exista oxígeno en el agua, el primero que se va a ir consumiendo sería el zinc metálico. Procesos de corrosión en los sistemas de refrigeración. La NACE Internacional define la corrosión como el deterioro de un material, generalmente un metal, que resulta de una reacción con su entorno. En esta gráfica vamos a analizar el proceso de la corrosión de una celda de corrosión. Para que exista una celda de corrosión necesitamos tener 4 elementos. Uno podría ser el ánodo, que está representado por el zinc, y otro la zona catódica, que está representado por el acero. Y por otro lado vamos a necesitar una vinculación eléctrica entre estos dos metales. El metal que se va a ir consumiendo va a ser el ánodo, y a través del agua van a ir pasando los iones hacia la zona catódica, aumentando su potencial natural. En esta gráfica podemos ver un ejemplo de la celda de corrosión. El óxido que está depositado alrededor del tanque de color naranja sería el óxido de hierro que se ha desprendido de la carcasa de hierro que ha actuado en este caso como zona anódica. Inhibidores de corrosión. Los inhibidores de corrosión funcionan formando una capa protectora sobre superficies metálicas. Aquí vamos a analizar cómo actúa el inhibidor sobre un metal feroso. La primera, el inhibidor puede oxidar directamente los iones ferosos, formando una capa de óxido de hierro, que esto va a prevenir la corrosión. La segunda, el inhibidor puede catalizar la reacción del oxígeno presente en el agua con los iones ferosos, nuevamente para formar una película o capa de óxido de hierro. Y por último, el inhibidor puede absorberse sobre esa capa de óxido y fortalecer esa película protectora contra la penetración de agentes corrosivos como los cloruros. La serie galvánica o electroquímica. Esta serie galvánica clasifica los metales según su tendencia a corroerse. La corrosión galvánica se produce cuando dos metales diferentes se conectan y se exponen a un ambiente acuoso.
Por ejemplo, en esa gráfica podemos ver cuando el cobre y el galvanizado se conectan en agua, el acero se convierte en el ánodo y el cobre en cátodo. La pérdida de metal se produce en el ánodo, o sea, en la galvanizada, por lo que el acero se va a corroer a un ritmo más rápido y el cobre queda protegido de la corrosión. El papel del oxígeno en la corrosión. Cuando el oxígeno está presente en el agua, esto podría aumentar la velocidad de corrosión y a la vez podría reducirse porque cuando, cuando hay mayor concentración de oxígeno podría formar rápidamente unas capas de óxidos de hierro. Las tasas de polarización y corrosión se refieren a la velocidad a la cual ocurren las reacciones anódicas y catódicas, o sea, las reacciones de corrosión. Y la polarización ocurre cuando se modifica la diferencia de potencial entre estos dos metales. Controlar la polarización puede ayudar a mitigar la corrosión mediante el uso de inhibidores. Se pueden utilizar diferentes inhibidores dependiendo del material que se tiene. Por ejemplo, para los inhibidores de fosfato se pueden utilizar para proteger el acero, el hierro, los inhibidores de amina para proteger los sistemas de cobre. Los inhibidores de silicato se pueden utilizar para proteger aleaciones de aluminio. La pasividad e inmunidad. La pasividad se refiere a la formación de una capa pasiva sobre la superficie del metal. Esta capa pasiva va a proteger la penetración de los agentes corrosivos que más adelante vamos a ver. La inmunidad se refiere a la capacidad de un metal para resistir la corrosión debido a su baja reactividad. Estos metales se pueden considerar como metales nobles. Bien, en esa parte vamos a ver que los factores que influyen en la corrosión, ¿ya? Tenemos cuatro tipos, que primero que tenemos la química del agua, después tenemos gases disueltos, después hay otro más, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ir viendo. Bueno, en la química del agua, más que todo nos vamos a ir al pH del agua, ¿ya? Que en este caso, digamos, en el pH del agua tenemos como, digamos, el ácido pH, digamos, menor a 7, como lo podrían observar en esa imagen. El menor a 7 es más que todo, digamos, especialmente esto ocurre en los metales como en el hierro y en el acero, ¿ya? Después tenemos el pH que es igual a 7, que esto sería neutral, ¿no? El neutro. Esto nos dice que es ya, digamos, tiende a ser, digamos, un poco menor, digamos, un menos corrosivo. Aunque esto, digamos, esta corrosión, digamos, puede ocurrir dependiendo de otros factores, ¿ya? En el alcalino, que el pH, que es mayor a 7, este es generalmente, digamos, es menos corrosivo, ¿ya? Para los metales. Pero en caso, digamos, si es un material, digamos, que es de aluminio, este es más, digamos, es corrosivo para esos tipos de materiales. Después tenemos como la alcalinidad, dureza del agua, concentración de iones, cloruro y otros, ¿no? Son otros que también son que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, en la dureza del agua hay dos, ¿no? Dos tipos que tenemos, digamos, agua dura, que más o menos esto, digamos, tiende a formar depósitos de carbono, de calcio, ¿ya? En otras palabras, esto le podemos llamar como incrustaciones. En la agua blanda también, ¿no? Esto también podría, digamos, carecer, ¿no? De estos, digamos, algunos iones protectores y que pueden ser más corrosivas, ¿ya? Después pasamos a que es otro de los factores, gases disueltos. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, ¿no? En este caso, en esto presentan dos, ¿no? Presencia del oxígeno y concentración del oxígeno. ¿Ya? En presencia del oxígeno, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Que es el oxígeno, digamos, el oxígeno, digamos, forma algunos óxidos metálicos, ya que esto, digamos, lo puede corroer al material, ¿ya? Y después tenemos que la concentración del oxígeno. Digamos, es cuando hay mayor concentración de oxígeno o el oxígeno disuelto, es
mayor es la tasa de corrosión, ¿ya? Bueno, siguiente. Bueno, aquí tenemos también otros, ¿no? Que es los halógenos y otros oxidantes, ¿ya? En este caso también los halógenos y otros oxidantes, más que todo, digamos, estos pueden tener un impacto significativo, más que todo, en la corrosión, en los materiales, ¿ya? Por ejemplo, los oxidantes podrían ser, por ejemplo, mira, el cloro, ¿ya? El cloro. Después tenemos el bromo, yodo, después ozono y peróxido de ozono, ¿ya? Más que todo, como pueden ver, el cloro es mayormente visto, ¿no? Más que todo en las piscinas, ¿no? Esto es, digamos, si llegan, no sé si alguna vez, tal vez lo han observado, es una, digamos, que no está realizado bien el tratamiento, pero para que, digamos, el agua, para tratar el agua, siempre le utilizan este químico, ¿no? Que es el cloro, para que el agua, digamos, mantenga cristalizado, ¿no? Entonces, ahí donde, por ejemplo, en las piscinas más que todo se puede observar estas corrosiones, ¿ya? Siguiente. Bueno, en esta parte vamos a ver los tipos de corrosión, ¿ya? Más que todo en este caso nos vamos a enfocar en un equipo, generalmente lo utilizamos, ¿no? En las plantas petroquímicas, ¿no? Más que todo los intercambiadores de tubo coraza, ¿ya? Esto más que todo. Sabemos que en este tipo de corrosión hay ciertos, ¿no? Ciertos tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tocar que es corrosión uniforme, también corrosión por picadura, ¿ya? Más adelante también lo vamos a estar viendo. Bueno, algunos dirán que, digamos, la corrosión uniforme, entonces lo podrían observar en la imagen. En las partes exteriores, donde siempre es observación a simple vista, lo puedes ver, digamos, por ejemplo, en los materiales, algunos equipos, digamos, por ejemplo, en el intercambiador de calor, digamos, algunos, si hay una fuga del agua, digamos, peor si es el agua no está tratada, estos van a empezar a corroerse rápidamente, ¿ya? Es con uniformes donde empiezan, digamos, tipo unas manchitas, ¿ya? Por ejemplo, en esas planchas de tubo donde se sostiene el tubo, los tubos, ahí está, ¿no? No tal vez no se observa bien, pero ahí es como tenemos ahí al ladito, en la parte izquierda, cómo se empieza a corroerse, ¿ya? En la parte por corrosión por picadura, ahí podríamos ver de tipos de picaduras, ¿no? Por ejemplo, en la imagen lo podrían observar que es hay estrechas, digamos, hay estrechas que podrían ser esas profundas, ¿ya? Hay también otro que es casi semi estrecho, un poco más abierto. Hay otros más abiertitos y no muy profundizados, ¿no? Hay varios formas. Por ejemplo, hay unas picaduras, digamos, que empiezan por encima, por ejemplo, en una tubería empieza, pero no parece, no se nota bien, pero por dentro está, digamos, un picador, es un agujero un poco más ancho, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? En eso se podría observar en este tipo de corrosión por picadura, ¿ya? Siguiente. Bueno, en este caso también hay otro, ¿no? Que es el tipo de corrosión localizada, ¿ya? Esta localizada más generalmente lo podemos observar donde hay, digamos, choque de eh, materiales, por ejemplo, unión de tuberías, por ejemplo, ¿no? Es donde siempre se va a empezar a corroerse en este caso, ¿ya? Es lo mismo que digamos, siempre donde hay unos codos, por ejemplo, con soldadura, es momento donde ahí podría empezar a corroerse. En este caso le estoy diciendo que esta corrosión podría ser por parte exterior y donde hay algunas fugas también, ¿no? Es lo que se podría observar en esta corrosión localizada. Después tenemos corrosión influenciada microbiológicamente, ¿no? En este caso ya es, ¿no? Más que todo, esto se va a ir basado más que todo por los hongos, las bacterias, más que todo por esta cosa digamos, se va a empezar a correr. ¿Por qué? Porque estos, mira, por ejemplo, lo podrían ver en la imagen, por dentro de las tuberías, por ejemplo, en tubos de coraza, son pequeños tubos que van, ¿no? Hasta, por ejemplo, un ejemplo lo pondremos como en la tubería o en la cañería del agua potable. Siempre hay, digamos que por el tiempo de uso, siempre hay unas incrustaciones, esas son a causa de los hongos, bacterias, ¿no? Eso es lo que se forma ahí adentro y eso empieza a corroerse. Son con unas llagas, ¿ya? Y ya empiezan ahí a corroerse, o sea, hay un desgaste de material en este caso, ¿ya? Siguiente. Ahí también tenemos corrosión bajo tensión, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que podríamos ver en corrosión por bajo tensión? Más que todo donde hay un
esfuerzo, por ejemplo, mira, en la soldadura, unión de tuberías. Mira, ahí está, ¿no? Esto puede empezar a correrse por donde se observan las fisuras, ¿ya? Las fisuras, ¿no? Medio rajaditas, ahí es donde se empieza a corroerse y esto es un poco más donde se puede observar, ¿no? En los equipos donde se une, por ejemplo, a una bomba, en el intercambio donde se conecta la tubería con el equipo, ¿ya? Bueno, siguiente, tipos de protección. Ahí está también, ¿no? Tenemos tipos de protección. En este caso hay ciertos tipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tres tipos, ¿no? Tres tipos tenemos. En este caso, posteriormente lo vamos a ir viendo. En este caso tenemos una protección química, ¿ya? Como protección química. En este caso, tenemos los inhibidores de corrosión, ¿ya? Los inhibidores de corrosión. Estos inhibidores también, hay tres tipos en los inhibidores. Esos inhibidores podría ser uno de ellos los anódicos, ¿ya? Los inhibidores anódicos, que estos anódicos, digamos, forman una capa, ya una capa en la superficie en la parte de superficie de un metal, ¿ya? Ya, después tenemos inhibidores catódicos. Estos, digamos, catódicas son más que todo que incluyen más que todo los sales de zinc y polifosfatos, ¿ya? Después tenemos inhibidores mixtos, ¿ya? Como en este caso ya serían los anódicos y los catódicos, ¿ya? Después tenemos el control del pH. En este pH, más que todo, se ajusta el pH, ¿no? Para minimizar la corrosión, ¿ya? Por ejemplo, digamos, si es mayor, ya digamos, hay que ir ya viendo esa parte, ¿no? Tenemos que hacer un revisión técnico que podría ser eh, viendo una planificación para el mantenimiento del equipo, ¿ya? Después tenemos desoxigenación, tratamiento del agua, de alimentación, control de conectividad, inhibidores de disposición, agentes covalentes, tratamiento biópsico, ¿ya? Siguiente. Bueno, en esta parte también tenemos protección mecánica, ¿ya? Protección mecánica. Más que todo tenemos selección de materiales. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer en selección de materiales? Nosotros debemos emplear un equipo, digamos, para un sistema de refrigeración. No podríamos meterle uno que es un material que se podría correr rápido, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos qué tipo de material es menor, digamos, que se podría corroer, ¿no? Es lo que podemos ver. Después tenemos revestimientos y recubrimientos. En este caso, ya como siempre, lo podemos utilizar, que es las pinturas anticorrosivas, ¿no? Para el posterior, ¿ya? Después tenemos, son muchas, ¿no? Tal vez lo podríamos hacer algunos, ¿no? Por ejemplo, las inspecciones, se podría revisar ya, ¿no? Hacer planificación para el mantenimiento. Después, filtración del fluido. Esas cosas, más que todo, debemos estar previendo siempre, ¿no? Antes de que ingrese al equipo, siempre debe ser, por ejemplo, al sistema de refrigeración utilizamos, ¿no? Aguas tratadas. Siempre debíamos de desmineralizar el agua para evitar estos tipos de corrosiones, ¿ya? Después tenemos protección electroquímica. Ya en esta, ya como lo hemos visto, protección electroquímica podría ser, por ejemplo, en esos tenemos en protección catódica tenemos los ánodos de sacrificio, como en el anterior estábamos viendo, ¿no? Son unas capas protectores, ¿ya? Protección catódica también, ¿no? Imprimida. Son estos dos tipos, ¿ya? Que podría ser utilizado para proteger, digamos, este tipo de corrosión electroquímicamente, ¿ya? Siguiente. Dice, Bueno, para concluir con la conclusión del tema, para esto tenemos lo que es que para prevenir la deposición de agua es importante mantener un buen aislamiento y tener lo que es el drenaje adecuado en el sistema. Bien, tenemos otro caso que es lo que es para prevenir la corrosión. Se pueden utilizar recubrimientos protectores, aleaciones resistentes
a la corrosión y sistemas de protección catónica. Bien, recuerden que la prevención y el mantenimiento adecuado son clave para prolongar la vida útil de los sistemas de refrigeración. Esa sería la parte de la conclusión y muchas gracias.